viene una etapa que tenemos que fortalecer el Mercosur, a Latinoamérica. La verdad que yo pienso en el Mercosur y entiendo que Latinoamérica es el objetivo de unificación por lo que nos une, por la historia, por la cultura, obviamente que por lo económico también, pero creo que si nosotros encontramos un camino de simetrías que nos permitan saber que políticamente caminamos el mismo recorrido o el mismo camino, lo demás tiende a acomodarse, las sandías tienden a acomodarse en el carro. Y la verdad que es muy importante, después del 2015 que tuvimos las primeras elecciones para el Parlamento del Mercosur en Argentina, y por decisión de Mauricio Macri se suspendieron en el 2019, hoy fortalecer nuevamente esta estructura regional que nos permite saber que la integración es un camino que debemos recorrer y viene de la mano también de la propuesta de Sergio Massa de un gobierno de unidad nacional. Ese gobierno de unidad nacional también tiene que verse reflejado en un espacio de unidad latinoamericana para consensuar políticas a corto, mediano y largo plazo que recorramos en conjunto con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, con Venezuela, con Bolivia, que son los países que inmediatamente deberían estar recorriendo este camino, pero también pensar que nuestras economías, nuestra historia, nuestra cultura, nuestra educación, nuestra salud, nuestros proyectos a futuro deben ser mancomunados y en conjunto. Siempre se le dio o se habló en contra de la unificación, se habla mal de un país, se habla mal del otro, pero si nos ponemos a analizar, toda Sudamérica tiene potencialidad desde los minerales, desde la energía, desde el agua, desde la fuerza laboral. Con un país como Brasil que haga punta. La verdad que Sudamérica integrada debería ser y tiene la fuerza como para ser una potencia mundial. Totalmente. Históricamente, Latinoamérica, en realidad los países del sur, del eje de Capricornio para abajo, siempre fueron vapuleados en contra de que tratemos de conseguir negocios con países individualmente. O sea, estamos hablando de los países de la Unión Europea o de Estados Unidos o el mismo Rusia, tratando de, negociamos con Argentina, no con el Mercosur, o negociamos con Brasil, no con el Mercosur, porque obviamente, le pasa a India, que son espacios que territorialmente son muy extensos, que como sociedad somos espacios muy jóvenes y con muchísimas aptitudes, como bien dijiste, al trabajo, de cuidado de los recursos naturales, de trabajar en comunidad y en conjunto, culturas distintas a las que tiene el norte, y que nosotros debemos entender que son fortalezas. La unidad, yo hice una maestría en Gobierno y Economía en donde uno de los profesores, que es de la Universidad de Rosario, nos decía que la palabra pueblo es muy significante para Latinoamérica, que no existe la palabra pueblo en otros lugares del mundo. Es gente, es ciudadano. El pueblo es como un significado de más unidad, de pensarnos en comunidad, de pensar que la plaza nos junta, que el espacio, que la canchita de fútbol, que los domingos en familia y la familia agrandada con algún vecino incluso. Esto no se da en otros países más al norte. Como cultura, lo digo, ¿no? Entonces, esta es una fortaleza que incluso ya los incas habían pensado con distintas formas de gobierno y que nosotros siempre adoptamos históricamente formas de gobierno que son más europeístas, que son más yanquis, y nunca explotamos de alguna manera nuestra cultura, nuestra sapiencia, nuestra manera de pensar, esta manera más comunitaria de pensar. Y hoy esto otra vez nos interpela, ¿no? Nuevamente vemos que, y creo que es una discusión interesante como para traerla, lo que está pasando entre Israel y Hamás o Palestina, estos problemas de religiones o de discriminaciones por distintas cuestiones o étnicas, en Latinoamérica no pasa. Nosotros tenemos otra cultura de unidad. Y esta tiene que ser una fortaleza que nos permita pensar
en esta educación pública unificada en Latinoamérica que nos permita saber que quien estudia en Argentina puede ejercer su profesión en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, porque somos un bloque muy similar cultural y educativamente, históricamente, el comercio ya debe ser un paso que vaya en conjunto con esta construcción cultural e histórica que debemos realizar. Obviamente que siempre atentaron contra Claro, esto, digamos, porque claro. nos divide y triunfarás, dice el dicho. Bueno, hoy ojalá que este bloque que nos permite saber que Lula entiende la integración como una fortaleza, que bueno, Argentina y Sergio Massa entiende la integración como una fortaleza, Burley y Milei entienden que no, pero bueno, nosotros también culturalmente e históricamente el peronismo y los gobiernos nacionales y populares, bueno, Alfonsín, Irigoyen, Perón, también fueron integracionistas. Ujú. Hoy nosotros creo que en el camino de mayor producción, mayor crecimiento, mayor ciencia y tecnología, nos necesitamos pensar con la fortaleza que tienen los paraguayos para este tipo de cuestiones, los uruguayos, con la fortaleza que tiene Brasil, ni hablar, pero además también con la cantidad de bosques nativos que nos permiten saber que somos el pulmón del mundo en unos años, con el agua dulce, que somos obviamente el espacio fundamental que tenemos que proteger, Ujú. pero también generar oportunidades para las futuras generaciones. Hoy hay muchísimas cosas que debatir como bloque. Ojalá que el 10 de diciembre, cuando gane Sergio Massa y asuma como presidente, y nosotros, si tenemos la oportunidad, porque el pueblo así lo decide, el 10 de diciembre podemos ir a llevar la voz del Chaco para cuidar nuestros bosques nativos, para cuidar nuestro acuífero guaraní, pero también nuestro eje Capricornio, que sabemos que los puertos de Las Palmas y de Barranqueras son un eje fundamental, no solo verticalmente con la hidrovía Paraná-Paraguay, sino también longitudinalmente con este recorrido que podemos hacer bioceánico entre Antofagasta y el sur de Brasil. Tenemos tantas oportunidades que tenemos que empezar a discutir seriamente y con proyección. Dejar de la coyuntura, digamos, tratar de pensar a futuro. ¿Te pasó en tu recorrido, en tu campaña, tener que hablar, bueno, me decías fuera de cámara, hablar con jóvenes y tener en cuenta la situación que esto, digamos, de hablar de dos tipos de país diferentes, totalmente diferentes, que en uno se plantea la unificación, el trabajo en comunidad, yendo hacia ese sueño o esa, en cierta forma, sí, sueño también de la patria grande, digamos. Por el otro lado, un país mucho más centralista, más mirando hacia Europa nuevamente, como antes. ¿Qué te dicen los jóvenes? ¿Qué planteaste vos en una situación, por ejemplo, que son los que prefieren votar en un candidato como Milei, por ejemplo? Bueno, es compleja la discusión porque, y esto lo hablo mucho también, lo hablé con los pibes, pero también con personas más grandes que también votaron a Milei. A ver, la realidad es que en Argentina hace 8 años que no la estamos pasando muy bien. Y vos pensás que alguien que tiene 17 años quiere decir que la mitad de su vida no la pasó nada bien, digamos. Y la etapa de su vida consciente tampoco la pasó muy bien. Entonces, lo hablábamos con pibes que dicen, no, bueno, capaz que es necesario romper todo y empezar de nuevo. Y bueno, y los chicos que estábamos hablando, todos iban al colegio público. Y bueno, el colegio ustedes no... No, el colegio está bien. Bueno, entonces no está todo roto, ni está todo mal. Sin duda hay cosas que corregir. La economía es algo que nosotros tenemos que seriamente empezar a encauzar para que no tengamos esta pendularidad sobre el dólar, sobre cuál es el valor, esta incertidumbre que nos genera tener una inflación constante, pero también es cierto que discutir eso nos puede llevar a perder la escuela pública, a perder la posibilidad de ir a un hospital a atenderse, no puede perjudicar a la democracia misma. A ver, romper el Banco Central de la República Argentina, es decir, no nos importa el Estado Nacional como argentinos y argentinas. Creo que estas discusiones que son muy hasta divertidas para plantear en un espacio televisivo, pero a la hora de plantarse y decir yo tengo que gobernar esto que viene, son inviables por donde lo mires. Entonces hay que generar este diálogo, esta reflexión y decir
Es cierto, los últimos 8 años, 10 años si querés redondear, no fueron buenos para la Argentina. Durante el gobierno de Macri, los trabajadores y trabajadoras sufrieron mucho, perdimos más de 150.000 industrias en nuestro país, industrias que se recuperaron durante el gobierno de Alberto, pero que no pudieron generar ese salto de calidad respecto de los salarios. Hoy tenemos empleados asalariados que ganan por debajo del salario mínimo vital y móvil. Esto hay que recomponer, hay que ver de qué manera lo arreglamos. Sin duda, quitándole cosas a los trabajadores no es el camino. Yo no entiendo cómo cuando alguien te dice, tenemos que arreglar pero para arreglar esto te tenemos que sacar la escuela, te tenemos que sacar... La discusión más habitué que tengo es, hay que reformar la ley de contrato de trabajo. O sea, sacarle derechos a los trabajadores es la primera discusión. Y no, yo no veo que sea quitando derechos el mecanismo de arreglar las cosas a futuro. Creo que sí hay que arreglar cosas, pero bueno, de última empecemos en distribuir mejor los recursos que tienen los argentinos y argentinas, en donde los muy ricos la fugan enormemente, en donde hay empresarios que invierten en sacar plata del país y no en generar empleo en blanco en nuestras provincias, por ejemplo, o en instalar nuevas industrias, o en generar sustitución de importaciones, empleando nuevos mecanismos. Hoy hay que discutir cosas nuevas. Ojalá que esa juventud, que la pasó muy mal estos últimos 8 años, entiendan que romper con todo no es una solución. Yo te decía fuera de aire, cuando uno pincha la moto, no tira la moto, cambia la rueda, digamos. Entonces, o emparcha la rueda y que funcione, que siga andando esta moto, que me sigue llevando a todos lados. Claro. Entonces, este camino de reconstrucción tiene que ser reconstruyendo, no rompiendo todo y empezando de cero. Raúl, por otro lado también se habla muy intensamente de una dolarización, de un intento de quebrar o quitar nuestra moneda, digamos, pero por el otro lado, hablando del Parlasur, el presidente Lula ha mencionado la posibilidad de la creación de una moneda regional, que esto ayudaría inclusive también al desarrollo, al comercio con Argentina, reforzaría inclusive los vínculos y también en un futuro podría ser un respaldo muy importante para nuestro país. ¿Qué se puede hacer de esto? ¿O se puede trabajar, digamos, para recomponer la economía argentina también a través de una moneda regional? Bueno, creo que es un camino que fue pensado cuando se creó el Mercosur. Ese camino quedó trunco y pareció que solo se amalgamó con el DNI único para recorrer el Mercosur y con la patente única para recorrer el Mercosur, digamos, como consuelo. Pero creo que es un camino que tenemos que recorrer. Pero ese camino para recorrer ese camino tenemos que fortalecer nuestra moneda nacional, incluso para dolarizar. La dolarización es inviable en nuestro país porque implica que dejemos de ser país para convertirnos en una colonia del que dolariza, del que imprime los billetes. Yo no sé si quiero que los argentinos ganen $200 y que el café les salga $4, como sale en cualquier lugar del mundo. Creo que lo que quiero es que en Argentina, que tenemos carne, que tenemos soja, que tenemos alimentos, que tenemos la mano de obra, como ya lo demostramos para la industrialización, para la metalmecánica, que tenemos ciencia y tecnología, que podemos mandar satélites al exterior y al espacio, nosotros nos podamos convertir en una fuerza nacional que diga, sí, bueno, que vengan los dólares, pero las condiciones las pongo yo. Claro. Y no al revés, vienen los dólares y las condiciones las ponen ellos, dennos el agua, dennos el litio, dennos vaca muerta. Hoy por hoy creo que sin duda la globalización es parte de la discusión que nos imponen a los países latinoamericanos, porque en el resto del mundo están discutiendo puertas para adentro. China está discutiendo puertas para adentro, Estados Unidos está discutiendo puertas para adentro, con una nacionalización brutal. Rusia está haciendo lo mismo, Europa está haciendo lo mismo, y nos dicen a nosotros que tenemos que regalarnos, digamos. Claro. Entonces, hoy tenemos que entender la coyuntura internacional. Esto no quiere decir aislarse, quiere decir fortalezcámonos nosotros y discutamos con nuestras condiciones, no que alguien venga a imponernos. Bueno, hay dirigentes políticos que vienen de esos espacios, digamos, que dicen, a mí lo financió Estados Unidos toda la vida, ahora Estados Unidos le dice, no, vos tenés que dolarizar. Claro.
Bueno, Patricia Bullrich y Milei son eso. Nosotros creo que la fortaleza de salir de esta inflación es generar mayor empleo nacional, lo que va a generar mejores industrias, lo que va a generar mejores salarios, y obviamente los salarios mejoran la calidad de vida, y cuando mejora la calidad de vida, sin duda tenemos otras alternativas para discutir y para fortalecernos regional e internacionalmente. Hoy el camino es ocuparnos de los argentinos, y cuando nos ocupamos de los argentinos es que tengan educación, que tengan salud, que tengan buenos salarios, que tengan trabajo, que tengan posibilidades, que tengan alternativas, no sacarles la educación, sacarles el trabajo, sacarles la salud. Creo que esos son los dos caminos que hoy nos están proponiendo. Un modelo económico que te dice la suma es 2 más 2, si no da 4, te tenemos que sacar hasta que dé 4, o el modelo político, que creo que es el único que está proponiendo un modelo político donde está Sergio Massa, en donde te dice, sí, la economía es algo de lo que tenemos que discutir, pero sin discutir los derechos sociales, sin discutir los derechos laborales, sin discutir tantas luchas que hemos dado los argentinos en toda nuestra historia para llegar a ese camino de felicidad y grandeza que necesitamos recorrer. Raúl, ¿qué le decís a la gente cuando te pregunta qué es el Parlasur y cómo puede ayudar, digamos, al trabajador argentino, al que está todo el día laburando en la calle, que va y viene, o al que va a la escuela? ¿Cómo le ayuda el Parlasur? Bueno, el Parlasur, para ser básicos y sencillos, es un espacio político en donde está Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, y en unos meses más, si lo aprueba el Senado brasilero, Bolivia. Este espacio político es en donde se podría definir, cuando esté conformado por el voto directo, como está haciendo Argentina, el futuro proyectado de todos los países en conjunto. Se ha atentado mucho contra el Parlasur, contra este espacio parlamentario político, porque para mí, y siempre son los mismos espacios, los que atentan contra los espacios políticos, porque los espacios políticos en realidad tienen representación popular, y cuando el mercado encuentra una oposición fuerte de algún poder que atente contra su ganancia, inmediatamente empieza a atentar contra ese espacio popular. Atenta contra las legislaturas provinciales, contra los ejecutivos provinciales, nacionales, ejecutivos nacionales. Realmente siempre el mercado atenta contra los espacios de representación. Hoy el Parlasur es un espacio que debería funcionar para generar futuro. Nosotros debemos definir junto con Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia el recorrido transversal que tenemos que hacer para hacer un recorrido bioceánico. Qué importante que sería esto en la ruta de la seda, que generaría comercio internacional fundamental y pasa por Chaco. Hoy tenemos que fortalecer este recorrido internacional que nos permite saber que desde el Amazonas hasta la Antártida podemos recorrer, y gran parte de ese recorrido pasa por Argentina, fortaleciendo puertos, generando empleo, generando diversificación de oportunidades. Realmente, comercialmente, es una fortaleza para la Argentina y para el Chaco fundamentalmente, fortalecer el Parlasur. Pero también histórica y culturalmente. Las oportunidades de los pibes de ir a Brasil, a Uruguay, a Paraguay, a prepararse, a poder conocer, a poder instalarse y saber que ellos también tienen esas posibilidades en Argentina, que hoy las tienen, es un camino de unificación latinoamericana que genera mayores posibilidades y mayor desarrollo. Raúl, por último, ¿qué implica también el trabajo unificado del cuidado de nuestros recursos naturales, del cuidado del medio ambiente, digamos, teniendo un Parlasur que legisle y a la vez vigile todos nuestros recursos? Bueno, hoy la protección de los bienes comunes, como le dice el Papa, es fundamental. Nosotros tenemos bosques nativos en Chaco, igual que lo tiene el Amazonas. Por ende, hacer un bloque para la protección de esos bosques es importante. Tenemos el acuífero guaraní, que compartimos con Paraguay, por ejemplo. Tenemos el litio, que compartimos con Bolivia. Tenemos otros minerales que compartimos con Chile, con otros espacios de la región. Nosotros hoy tenemos que fortalecer la protección de ellos. Van a venir por esto todos los espacios del mundo. Esto no quiere decir no utilizarlos. Esto quiere decir de qué manera los utilizamos sosteniblemente, que nos permita saber que las futuras generaciones lo van a poder disfrutar, y obviamente también generar estos espacios de protección, que sepamos que el agua vamos a poder seguir tomándola, que el aire se va a seguir generando por nuestros bosques, pero también generando los empleos necesarios para que
el papel no sea algo que sea de difícil acceso, para que las posibilidades de empleo y desarrollo no estén limitadas por imposiciones externas. Bueno, Europa dice, "No, ustedes tienen que cuidar el agua". Sí, bueno, después de que ustedes contaminaron todo el agua europea, digamos. Estados Unidos te dice, ustedes no tienen que talar más árboles. Bueno, ustedes no tienen más, entonces ahora nosotros estamos obligados a cuidarlos. Creo que esto es parte de los bonos verdes que había propuesto también Jorge Capitanich. Bueno, nosotros no utilizamos, pero tenemos regalía por la no utilización de nuestros recursos. Esto es parte de las discusiones que vienen a futuro en materia internacional, y donde Argentina va a tener una mirada particular de todo el mundo, y el Chaco también, que tiene estos recursos en forma directa, que tenemos que cuidar, proteger, pero también generar las posibilidades para que el crecimiento de nuestra provincia no esté atentado por definiciones externas.